honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 21. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Como lo leíamos cuando dimos a conocer los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza dentro de lo que el apóstol Pablo venía exhortando a Timoteo, que se encontraba a cargo de la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a ver un aspecto muy importante, ya que vamos a estudiar estos versículos en los cuales vamos a ver un contraste, y ya lo vamos a explicar por qué a manera de introducción lo decimos. En este versículo número 17 de este capítulo 5, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, se refiere en primer lugar a los ancianos que gobiernen bien. Nosotros sabemos que principalmente en ese tiempo la palabra anciano era sinónimo de obispo, de pastor y también de supervisor, ya que definitivamente dentro de los privilegios que el Señor ya en ese tiempo había concedido se encontraba precisamente lo que eran los ancianos. Ya nos hemos referido con anterioridad que los ancianos no forzosamente tenían que ser, cuando eran líderes, varones ya de la tercera edad, por decir un ejemplo de unos 50, 60 o 70 años, sino que muchas veces los ancianos, y hoy en día también se aplica esto en las congregaciones, que los ancianos no forzosamente tienen que ser de una edad a manera de ejemplo de la tercera edad. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que en varias congregaciones hay ancianos, o sea, líderes de una edad que oscila muchas veces entre los 25 y 30 años, en los cuales no significa forzosamente que la palabra anciano se refiera a una persona ya de edad avanzada, sino que es el privilegio del liderazgo que se le concede a un varón. Acá definitivamente se habla de esto, ya que a manera de referencia, acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 1, nos dice: requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí al principio lo dijimos, que esta palabra anciano también se le daba a un obispo o un supervisor. Y esto también el apóstol Pablo lo dio a conocer en la epístola que le escribe a Tito en el capítulo 1 y versículo 5, porque dice: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Acá en este versículo nos habla claramente de los requisitos de ancianos y obispos. Recordemos nuevamente que este título de obispo, por decirle así, o esta palabra obispo, también se aplicaba muchas veces a los pastores. Y nosotros nos damos cuenta que en la epístola del apóstol Santiago,
específicamente en el capítulo 5 y versículo 14, dice acá: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este versículo claramente nos habla de una de las labores que representa el ser anciano, principalmente cuando hay que orar por los enfermos. Es uno de los deberes que un anciano en una congregación también tiene que realizar. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y versículo 1, dice: apacentad la grey de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, acá en este versículo número 17, cuando se refiere a los ancianos, se está dando un hincapié, por decirlo así, a aquellos líderes que estaban a cargo del privilegio que se les había concedido en la iglesia en Éfeso. Y cuando dice acá en este versículo 17 que gobiernen bien, o sea, los ancianos debían de ejercer este privilegio de una manera correcta en la iglesia, ya que en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo número 5 y el versículo 12, dice: Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está hablando de una de las labores que tiene que hacer un anciano en una congregación. Sean tenidos por dignos de doble honor, o sea, el estimarlos, respetarlos. Y esto definitivamente nos recuerda algo muy importante que está escrito en el primer libro del profeta Samuel, específicamente en el capítulo número 12, versículo 30, en el cual nos dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, si honramos a Dios, Él nos va a honrar. Y si nosotros también lo escrito acá en la palabra, si honramos a nuestros padres, eso va a ser de bendición. Y si honramos también a los líderes, llámese los ancianos, los pastores, los evangelistas, a todo hermano o hermana en la fe, si lo honramos, el Señor nos va a honrar. Y es que la honra no es solamente de una ayuda económica o algo así, no, sino que es algo hermoso que es en el aspecto espiritual, o sea, el respeto, el que darles todo lo que está a nuestro alcance en ayuda en todo aspecto. Y cuando dice también acá, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En el siguiente versículo vamos a tocar un tema que definitivamente es muy controversial, pero que nos habla de lo que es la honra, por eso lo estamos acá mencionando. Cuando dice mayormente, esta palabra también se aplica en su significado ante todo o en particular. Y dice acá que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí tiene que ver en el caso de los ministros y también de los dones ministeriales. En la epístola a los Efesios, específicamente en el capítulo número 4, versículos 8 al número 13, en esta epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, les da a conocer lo que son los dones ministeriales. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos habla muy claramente de algo muy importante. El predicar, nosotros sabemos que el predicar es proclamar, exhortar, dar el alimento espiritual, lo cual es una de las funciones del pastor, ya que lo acabamos de leer en estos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 8 al 13, a cargo, o sea, lo que son los dones ministeriales. El pastor, todos lo sabemos, es el encargado de dar el mantenimiento, el cuidar las ovejas que le han sido encomendadas por parte del Señor. Y dentro de las funciones que tiene un pastor es el predicar. Pero aquí también hay un aspecto, lo acabamos de leer en los versículos antes mencionados en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que habla de los dones ministeriales. Hay muchos hermanos que rebaten esto, porque dice que no son 5 ministerios, sino que son solamente 4, porque toman lo escrito, pastor y maestro. Y muchos dentro de su postura dicen que el pastor y maestro no pueden desempeñar una función. ¿Por qué? Porque recordemos que el pastor, dentro de su función, es dar el alimento a las ovejas. Y el maestro también, pero es desde un punto de vista no diferente, sino que en la función que desarrollan sí hay diferencias, pero no diferencias de interpretación, sino en el sentido de un modelo de trabajo, porque como lo decimos, el pastor dentro de sus funciones tiene que velar por las ovejas y darles el sustento, el predicar la palabra de Dios, el anunciar la palabra de Dios. Mientras que el maestro, o sea, el ministerio magistral, es la enseñanza profunda de la palabra. O sea, el maestro tiene que instruir, el guiar de una manera profunda a la iglesia y dar a conocer las bases profundas de la palabra de Dios, ya que un maestro, en primer lugar, cuando enseña la palabra de Dios, es con sabiduría, con la guía, con la llenura del Espíritu Santo y la palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, aquí no es que hay muchos hermanos y hermanas que deducen que cómo puede ser posible que en una congregación esté el pastor y maestro, que lo que va a predicar el pastor, diferente cosa va a predicar un maestro, lo cual no es así. ¿Por qué? En primer lugar, estamos unidos en un mismo sentir en Jesucristo. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos funciones muchas veces diferentes. Los dones, los talentos que nos da el Señor a unos no los tienen otros y viceversa. Entonces muchos dicen es que no puede ser posible que el maestro diga una cosa y el pastor otra. No es así, porque cuando en una congregación hay unidad en el Señor, cuando el centro y la razón de nuestro existir está en nuestras vidas, en primer lugar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en esa congregación, no hay ninguna diferencia en el sentido que vaya a haber diferente opinión o de criterios, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque mientras el pastor va a predicar, va a dar el sustento, el maestro va a lo profundo, a lo que el Espíritu Santo le va revelando, dar a conocer las bases, como lo dijimos, profundas de lo que es la palabra de Dios. A manera de ejemplo, cuando se imparte un estudio bíblico, el que lo imparte, en el caso de una hermana que sea maestra de la palabra, también tiene que dar a conocer en forma explícita lo que está predicando. Cuando, a manera de ejemplo, en estos estudios bíblicos vamos versículo por versículo, estamos dando a conocer explícitamente su significado, lo que
nos da de enseñanza el Señor. El pastor, un mensaje de sustento, se centra muchas veces en edificar, se centra solamente por lo regular en un tema y se va desglosando. En un estudio bíblico pues se habla de la palabra, pero se va más a lo profundo. Entonces aquí nos damos cuenta que lo que muchos argumentan no es así, porque media vez hay unidad en el pueblo del Señor, no va a existir que uno va a decir una cosa y el otro otro, en este caso el pastor y el maestro. Hay hermanos que el Señor les ha concedido el privilegio de tener uno, dos o tres o todos los ministerios, en el caso de los apóstoles, aunque muchos dicen que ya el apostolado no existe, pero aquí hay diferencias de opinión. Ya vamos a, cuando estudiemos la epístola a los Efesios, pues vamos a dar la enseñanza. Pero en este caso hay hermanos que son pastores y que son maestros, o sea, tienen los dos ministerios, porque aparte que es pastor, es maestro. Pero hay hermanos que solamente tienen el ministerio pastoral, muchas veces el ministerio evangelístico, más el maestro. También hay hermanos o hermanas que son maestros, y en el caso de las damas son maestras, y que también en algún momento el Señor nos concede el privilegio de darnos el ministerio evangelístico o el ministerio profético. Entonces aquí estamos unidos en un mismo sentir, pero el enfoque que muchas veces hacemos, la diferencia, por decirlo así, se centra, lo volvemos a reiterar, entre el pastor y el maestro, es que el maestro se centra más en lo profundo de la palabra de Dios, sin hacer de menos la labor de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas y de cualquier hermano y hermana en Jesucristo. Entonces, después de esto, mira, en el versículo número 18 nos dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Mira, este es un tema muy controversial. A través del tiempo, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha tratado de atacar y de infructuosamente, pues, de destruir la obra de Dios. Y una de las armas favoritas de él es que el difamar, el señalar. Y en el caso de este versículo número 18, aquí, mira, qué mejor ejemplo que Dios nos da de lo que es un animalito en su labor y lo que representa un obrero desde el punto de vista espiritual y aún desde el punto de vista terrenal. Aquí lo dice muy claramente, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, el bozal es lo que se le pone muchas veces a los animalitos para que no abran la boca, o en el caso muchas veces a los perritos para que cuando ellos están ladrando no se oiga, o cuando se quiere evitar que ellos coman cualquier cosa que, digamos, les haga mal, se les pone un bozal. Y mira, para que nos podamos nosotros centrar en lo siguiente, y que, como lo dijimos, muchas veces las personas inconversas, y aún en el mismo pueblo de Dios, en cuanto al tema del diezmo, de las ofrendas y las primicias, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, se ha dado a la tarea a través de las personas de tildar y decirle a muchos hermanos y a muchas hermanas, los tildan de tontos, pero en una forma con palabras ofensivas, de que cómo le van a estar dando el diezmo, cómo van a estar manteniendo al pastor y todo eso. Ya todos conocemos las murmuraciones. Pero yo te digo algo, sabemos que como hay de todo en esta vida, y en la iglesia no es la excepción, así como van a haber hermanos que día con día dan un buen testimonio, también hay hermanos y hermanas que dan mal testimonio, y por el mal testimonio de unos y de unas no se puede tildar a los demás.
todo lo que el hombre y la mujer, tanto cristiano o no cristiano, haga, un día vamos a dar cuentas ante el Señor. Al hombre, a la mujer, se le puede engañar. Uno mismo se puede engañar en algún momento de su vida, pero a Dios no, porque todo lo malo que se haga, un día nos vamos a presentar ante el Señor y se nos va a demandar. Y aquellos siervos y aquellas siervas que dan mal testimonio, si no se arrepienten, el Señor les va a pedir cuentas. Igualmente, a un líder, a un pastor específicamente, que muchas veces recibe los diezmos, las ofrendas y las primicias y las ayudas, si no las sabe administrar, le va a ser demandado. El hermano, la hermana en Jesucristo, su deber es dar lo que en su corazón el Señor ha puesto, independientemente que le den el uso correcto o incorrecto por parte de los líderes. El Señor les va a pedir cuentas. Y bien, este aspecto, hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo, porque aquí abarcamos también a la mujer, que son llamados, que tienen un llamado de parte del Señor y que se dedican por fe a predicar el Evangelio, o en el caso de los pastores, de hacerse cargo de una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor les ha concedido ese privilegio, ese mandato, y muchos les sirven al Señor por fe. O sea, no tienen un trabajo secular y no tienen muchas veces ingresos económicos. Entonces, muchas veces, a través de las ofrendas, de los diezmos y las primicias, ellos toman para su sustento, porque es lógico. Recordemos que en una congregación hay gastos que no se pueden quitar o no se pueden evadir, porque, por ejemplo, en una congregación todos lo sabemos, que se tiene que pagar el alquiler, si no es un local propio, el alquiler, el agua, la luz, todo lo que conlleva el arreglo de la iglesia, de los implementos, de los equipos, si hay un grupo de alabanza, de los aparatos, en fin, hay gastos que se tienen que cubrir. Entonces, cuando se le da mal uso a los mismos, por eso es que son los señalamientos. Pero cuando el hermano y la hermana trabaja por fe y lo hace de corazón, agradando y obedeciendo a Dios, nuestro deber es cumplir con lo que tenemos que dar. Muchos dicen, es que el diezmo ya no tiene vigencia, pero recordemos que si tú sientes en tu corazón, si bien es cierto, la palabra diezmo no está en el Nuevo Testamento escrita, pero si tú en tu corazón sientes dar el diezmo a tu congregación, tú lo vas a dar de corazón, porque estás agradando y obedeciendo al Señor, no por agradar al hombre o a la mujer. ¿Qué uso le den? Pues el Señor se va a encargar de pedirles cuentas. Si lo usan correctamente, va a ser de bendición, y si lo usan incorrectamente, tú te sientes contento y satisfecho que cumpliste con el Señor y no con el hombre. Y lo dijimos, un día vamos a dar cuenta de todo lo malo, principalmente, y de lo bueno también que hicimos. Entonces, aquí viene ese aspecto. Y el Señor, a través de la palabra, mira lo que está en este versículo 18, porque hace un énfasis muy especial, porque dice, pues la Escritura dice. Esto significa que lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios dice, porque recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y lo que está escrito en la misma es verdad. Y también es una clara referencia al valor del Antiguo Testamento. Y mira de lo que estamos relacionando, y lo dijimos al principio, como esta figura de los animalitos que desarrollan su labor. Ellos tienen que ser alimentados, porque si no, ¿cómo van a soportar el peso del trabajo? En la antigüedad, me recuerdo yo, cuando no había venido todavía a Guatemala lo que era el gas propano, empezaba a venir lo que era el querosén, o sea, el gas corriente. Se cocinaba en muchos hogares con leña y se cocinaba también con carbón. Y la leña, muchas veces los vendedores la transportaban, o sea, los leños, en carretas que eran jaladas por bueyes. Y era lógico, los bueyes son animales de carga, pero también tienen un límite.
se cansan y tienen que ser alimentados para que puedan ellos soportar y puedan ser útiles para un trabajo principalmente pesado. Entonces merecen su alimento. Entonces esta referencia, mira, está escrito en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 25 y versículo 4, en el cual nos dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y luego en el Nuevo Testamento lo confirma en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 10 y versículo 7, porque dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Y también el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, da a conocer específicamente en el capítulo número 9 y versículo 9 algo que, mira, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Lo que mencionamos, los animalitos, es lógico que tienen que ser alimentados para que puedan soportar un trabajo. Y dábamos el ejemplo de las carretas que en aquel tiempo se utilizaban para transportar la leña. Hoy en día también todavía en el campo se utilizan a los bueyes para lo que es cuando se va a arar la tierra. Entonces es lógico que necesitan su sustento. Y entonces, en cuanto al valor del trato, como lo estamos viendo acá, que se refiere a los animalitos y de su sustento alimenticio, lo cual a manera de referencia en cuanto al valor de lo que realiza un ministro de Dios. Y por eso, mira, es que Dios no hace las cosas a la aventura, ni por buena suerte, ni por mala suerte. No, Dios es perfecto. Él nos va enseñando en una manera, pero mira, tan perfecta, que aquí no hay lugar a dudas. Aquel que duda, bueno, ya será cuestión de dureza de corazón. Pero acá el Señor lo dice muy claramente, y por eso lo dijimos, que también hay que saber discernir esto. Entonces, acá cuando dice: y digno es el obrero de su salario, lo que leímos acá en el Evangelio de San Lucas capítulo 10 y versículo 7, también acá en la primera epístola de el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, pero en el versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Este versículo hay que saberlo discernir e interpretar, porque aquí lo dice claramente, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. O sea, el que él pueda recibir en más de alguna oportunidad su sustento. O sea, es lícito, pero que muchos también, como lo volvemos a reiterar, le den mal uso, o que tal vez no tengan tanta necesidad. Entonces ahí se está dando mal testimonio, y por el mal testimonio muchas veces, lo volvemos a reiterar, el nombre del Señor es vituperado, el Evangelio es vituperado, y esto no es bueno. Entonces acá en este versículo número 18 en la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional 2019 simplificada, Nuevo Testamento, de este versículo 18 nos dice: pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle comer mientras está desgranando el trigo, y el trabajador merece que se le pague su salario. Aquí también se aplica desde el punto de vista terrenal, porque si alguien trabaja, es lógico, para el sustento, para llevar el alimento diario a los hogares. Entonces, aquí en el versículo número 19 tiene que ver con el versículo 17 en cuanto a lo que es un líder. O sea, cuando dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Mira, aquí habla de los 2 o 3 testigos. En la ley mosaica, específicamente en el libro de Números, en el capítulo número 35
Y versículo número 30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí ya hablaba que en cualquier asunto, principalmente si era algún homicidio, el que era homicida tenía que ser confrontado con 2 o 3 testigos para que tuviera validez y sustento la acusación que se le formulaba. En el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 17 y versículo 6, también remarca esto, porque dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y en el capítulo 19, versículo 15, siempre de este libro de Deuteronomio, dice: leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, o sea, los que aporten las pruebas respectivas. Esto es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento mira lo que está escrito en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 18 y en los versículos 15 y 16. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Luego, también en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente el capítulo número 13, versículo 1, cuando dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 10 y versículo 28, nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Acá hay que tomar en cuenta lo siguiente: hay un contraste en estos versículos 19 y 20, porque en este versículo 19 se centra en que las acusaciones graves contra los ancianos requieren ser tratadas con sabiduría, discernimiento de espíritus, para comprobar si de verdad son ciertas, infundadas o falsas. Y mira, aquí hay algo a manera de ejemplo. Los escribas y los fariseos quisieron tentar al Señor quebrantando la ley mosaica cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, para que el Señor cayera en la trampa de ellos, para así poder acusarle. Pero estos religiosos quebrantaron la ley mosaica a su antojo desde el principio, al llevar solamente a la mujer, mas no al hombre, ya que la ley mosaica estipulaba que ambos tenían que ser lapidados. Pero la religiosidad, el machismo de ese tiempo hicieron que llevaran solamente a la mujer y pretendían condenarla solamente a ella. ¿Por qué? Porque si el Señor hubiera sido un hombre común y corriente y hubiera caído en la trampa de ellos, lo hubieran acusado. Si él daba una contestación que la tenían que apedrear, estaba quebrantando la ley mosaica y la ley terrenal, porque nadie podía condenar a muerte a una persona si no era solamente las autoridades romanas, y principalmente cuando se cometía un pecado de adulterio, los líderes religiosos eran los que llevaban a las autoridades para que ellos dieran finalmente su aprobación, porque estaban quebrantando la ley mosaica. Y si él decía que no, también lo querían acusar de que él estaba quebrantando la ley mosaica. O sea, supuestamente ellos le estaban dando una encerrona al Señor, pero mira, no sabían. El mismo Dios hecho hombre estaba presente. Entonces, a manera de referencia, lo decimos, porque sí tiene aplicación también este pasaje. Entonces, no dar lugar a una acusación sin pruebas, sin testigos, contra un anciano de buen testimonio es algo que debe
cuidarse de no realizar. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo 19 nos dice: no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Luego, en el versículo número 20, por eso lo dijimos el contraste, porque acá se refiere a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Aquí viene la otra parte. Cuando un anciano en aquel tiempo se comprobaba que realmente había pecado, principalmente era confrontado públicamente, porque acá dice a los que persisten en pecar. O sea, insistían en seguir pecando después de la confrontación delante de 2 o de 3 testigos y seguían en las mismas. O sea, con insistencia seguían pecando. Entonces, el amonestar públicamente según las circunstancias, con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con templanza y con disciplina, lo cual hará que el temor de Dios y rectitud siempre esté presente en la iglesia. Eso era lo que en realidad el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo que debía de realizarse cuando se diera algún caso de estos, porque ya a través del tiempo ya habían sucedido varios casos de los cuales acá se está refiriendo estos versículos. Y mira, en cuanto a la reprensión, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo 4 y versículo 2, mira lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso lo dijimos, que cuando dice acá paciencia y doctrina, también abarca lo que es la templanza, la disciplina. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1 y versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Luego, en el capítulo número 2 y versículo 15, siempre de esta epístola del apóstol Pablo a Tito, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, cuando se tiene que realizar esto, no se debe de menospreciar lo que principalmente cuando hay una reprensión. Y esto, como lo mencionamos, va a traer rectitud. Va a haber también estar presente lo que es el temor de Dios. Recordemos lo que está escrito en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y entonces, acá en este versículo 20 hay algo muy importante también, porque la responsabilidad de los líderes. Con esto se busca que no haya parcialidad en el trato de los líderes que fallan, garantizando que el pecado no sea ocultado por la posición de privilegio de un anciano en la iglesia. Y en la versión de la Biblia de las Américas de este versículo número 20 nos dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, esto se centraba cuando efectivamente una acusación acerca de un anciano pues era verdad. Entonces, en el versículo número 21 hay algo muy importante, porque dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cuando acá se refiere en la palabra te encargo, significa empeño, solemnidad, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto definitivamente acá mismo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y esto también se remarca en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4 y versículo 1, cuando dice: predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y también
acá después de esto dice, y de sus ángeles escogidos. Mira, cuando dice y de sus ángeles escogidos, nosotros sabemos que los ángeles forman parte de lo que son las huestes celestiales. Dios las creó con un propósito y dentro de ello los escogió para gloria eterna, ya que ellos desempeñan funciones especiales diversas. Y mira, esto también tiene relación con algo muy importante y de bendición para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque los hijos y las que son hijas de Dios también somos llamados escogidos. Y esto para que no haya ninguna duda de lo que mencionamos en este momento en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8 y versículo número 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el capítulo número 11 y versículo 7 dice: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí está hablando muy claramente de la iglesia. En la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 12, la palabra del Señor nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1 y versículo 1 nos dice: salutación, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí hay bendiciones para nosotros que somos llamados escogidos. Y mira, acá después de esto, siempre en el versículo 21 dice: que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sin prejuicios, o sea, no hacer cosas indebidas para perjudicar a alguien o sin tener pruebas. Parcialidad, o sea, no hacer cosas para defender lo indefendible o pretender quedar bien con alguien o algunos, o lo peor, recibir prebendas. Esto definitivamente en la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 2 y versículo 4, mira lo que está escrito: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. En la versión de la Biblia Dios habla hoy de este versículo 21, nos dice: te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. Mira, aquí está, definitivamente. Hoy el Señor nos ha dado esta palabra que remarca mucho estos aspectos que hoy hemos dado a conocer. Recordemos lo escrito acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que es el valor de la palabra de Dios. Entonces, hoy, a través de este estudio bíblico que el Señor nos ha concedido este tiempo, lo importante es que pongamos por obra la palabra de Dios. Se remarca en cuanto a lo que son los ancianos. Lo reiteramos hoy en día en varias congregaciones. El privilegio de anciano es algo muy especial. Son líderes que tienen diferentes funciones y que muchas veces también, como acá el Señor lo ha dejado escrito en su palabra, muchas veces van a ser acusados en su mayoría pues falsamente, y otras pues por el mal testimonio que en algún momento
el ser humano falla y entonces pasa toda esta clase de problemas. Más sin embargo, el Señor dejó acá su palabra y por eso leímos este pasaje de los versículos 16 y 17 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 acerca del valor de la palabra de Dios, porque a través de la misma somos instruidos por el Señor. Y entonces hoy también el Señor nos ha hecho énfasis en cuanto a este versículo 18 cuando dice que no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Lo explicamos a la luz de la palabra y es nuestro anhelo y nuestro deseo que en cuanto a este rubro sabemos que hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo que trabajan por fe, en la cual son merecedores de ser ayudados en sus necesidades materiales, ya que ellos están trabajando para el Señor y para que muchas almas sean ganadas para el reino de Dios, para Jesucristo, para que puedan salir de la oscuridad, del pecado y la maldad que muchos están. Y entonces, cuando haya el Señor acá nuevamente con un propósito, el versículo 19 y versículo 17, pues nos enseñan a que así como van a haber acusaciones sin fundamento, también en algún momento pueden ser verídicas y que por lo tanto a través de la sabiduría, el don de discernimiento de espíritus es muy importante para poder enfrentar estos problemas que se dan muchas veces en la iglesia. Y finalmente hacer las cosas sin prejuicios, sin parcialidad, porque definitivamente lo dijimos al principio, el dedo acusador del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, a través de las personas para vituperar el nombre del Señor, para vituperar el Evangelio, y debemos de evitar en todo lo que esté a nuestro alcance, pues hacer cosas que no sean correctas. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que estás luchando cada día por perseverar en la palabra y le sirves al Señor, luchemos cada día por dar un buen testimonio. En los momentos difíciles, en los momentos de debilidad, recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces te enseñaré. Y por lo tanto, cuando nos sintamos débiles, acudamos a la cruz, acudamos al Señor, para que en esos momentos el Señor es fiel. Él no nos abandona. Él, siempre que nosotros le busquemos de corazón, Él va a estar a nuestro lado, porque recordemos lo escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Y también lo que está escrito en la Biblia, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28, 20. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu amor, por tu bondad, por esta palabra que hoy nos has dado. Sabemos, Señor, que esta palabra es para edificación de nuestras vidas, pero también para aquel y para aquella que no te conoce, que hoy te pueda conocer y que tu luz admirable llegue a esas vidas, que puedan salir de la oscuridad, que puedan salir del pecado, de la maldad, en donde muchos están sumergidos, para que tú, Señor, los puedas liberar, sanar, salvar, darles vida eterna en abundancia y el perdón de sus pecados, para que hoy te puedan conocer. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has revelado esta palabra, porque esta palabra se hace viva en nosotros para que la pongamos por obra. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra haya quedado escrita y grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que se haga viva en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio el haber estado en esta oportunidad, en esta transmisión. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda la familia pastoral, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo
que podamos estar nuevamente reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor, si es su voluntad y si no ha venido por nosotros en el rapto, pues estaremos en la próxima entrega del estudio bíblico que continúa. Bendiciones y bendecido día. Amén.